Estoy bien, lo tengo todo bajo control. Cada variable, cada fragmento. No hay misterio que la lógica no pueda desentrañar, ni verdad que la evidencia no pueda confirmar. Se repetía esa afirmación en su mente, como un mantra, mientras el polvo del desierto de Samaria se pegaba a su piel. El doctor Sergio Torres no necesitaba más que eso. Hechos. La fe, para él, era un estudio, una reliquia sociológica, un fascinante error de la historia humana. Su oficina, un santuario de estanterías hasta el techo, olía a papel viejo y a la seriedad de siglos. Cada volumen, cada manuscrito, era un escalón más en su imponente fortaleza intelectual. Pero en la excavación, bajo el sol implacable de Israel, el aire era diferente. Era crudo, seco, y el viento, un susurro constante de lo que ya no estaba, arrastraba la arena como los granos de tiempo que él intentaba descifrar. Dirigía a su equipo con una precisión que rozaba lo robótico. Cada orden, cada instrucción, era una pincelada exacta en el lienzo del pasado. La doctora Lena Petrova, su colega, era la antítesis. Sus ojos brillaban con un entusiasmo que Sergio no comprendía del todo. Una chispa que intentaba, sin éxito, encender en sus discursos sobre los hallazgos. Doctor Torres, ¿no cree que es emocionante pensar en las manos que tocaron esto hace miles de años, en lo que sentían? Lena señalaba un fragmento de cerámica. Sergio solo veía porosidad y antigüedad. Doctora Petrova, respondía con su voz grave, desprovista de matices. El éxtasis, si acaso, reside en la verificación de una hipótesis, en la traducción impecable, en la certeza, no en la suposición. Al final de un día donde el calor abrasador pesaba como una mortaja, mientras revisaba los registros meticulosamente caligráficos, un pensamiento helado se formó en su mente, claro y rotundo: polvo y cenizas. Esa era la única verdad, el registro de lo que fue, nada más. En esos restos calcinados de pergamino, en esas vasijas rotas, no había vida, solo un eco desvanecido. No había lugar para la esperanza, solo para la historia. Y en esa convicción se sentía solo, arrojado a la inmensidad de un universo indiferente, con solo sus hechos como compañía. Una profunda aridez espiritual que él enmascaraba con una búsqueda incesante de objetividad. Pero el desierto tenía sus propias sorpresas. Una mañana, la noticia corrió como un reguero de pólvora entre el equipo. Habían descubierto una cámara oculta, sellada, intacta, una anomalía. Era del tiempo de la monarquía dividida, y la rareza de su preservación lo sacó de su habitual desapego. Un destello de curiosidad, tan infrecuente, cruzó por sus ojos. Dentro, entre vasijas rotas y restos carbonizados, reposaba un artefacto singular, una pequeña losa de basalto pulido. La manipuló con sus manos expertas, rígidas, pero delicadas. Sus gafas, empujadas a la punta de su nariz, reflejaban la luz de la linterna mientras la examinaba. Sergio, con su enciclopédico conocimiento de lenguas semíticas, la identificó inicialmente como una variante menor de un código legal antiguo, similar a tantos otros ya documentados. Una curiosidad académica, nada más. Lena, sin embargo, no podía ocultar una fascinación diferente. «Doctor Torres», dijo, ¿no nota una extraña musicalidad en algunas de estas sílabas? ¿Como si quisieran decir algo más allá de una simple regla? Sergio frunció el ceño. «Doctora Petrova, la ley no canta, la ley dicta. Su interpretación poética es irrelevante para el análisis filológico». Pero la observación de Lena se clavó en su mente como una astilla. Una formulación, notó Sergio, que no encajaba del todo con la rigidez de una ley.
Al intentar una traducción inicial, se topó con pasajes confusos, frases que parecían contradecir el contexto histórico-legal que conocía, una frustración creciente, una pequeña grieta en su impenetrable intelecto. ¿Estaba mal el contexto o él no lo soportaba? Su mente estructurada necesitaba respuestas claras. Esa noche, bajo la luz cruda de su lámpara en el campamento, el calor no disminuía. Sergio frotaba la loza con un paño suave, buscando una mejor visibilidad, una pista, una palabra que lo sacara de la confusión. La tensión en su mandíbula era palpable. Entonces, ¿sucedió? Inesperadamente, con un leve raspado, un fragmento fino de la superficie se desprendió. Debajo no había roca virgen, había otra inscripción, grabada con una mano diferente, en un dialecto arcaico aún más antiguo y casi olvidado. Su respiración se detuvo. No era legal, era una exhortación profundamente personal, un pacto de corazón que sobrepasaba la ley de piedra. La terminología era imposible, resonaba con pasajes de Jeremías. Versículos que él siempre había considerado meras metáforas poéticas, sin implicación material, sin anclaje histórico. Su mente se tambaleó. Este descubrimiento era un golpe directo a su ego, a su orden intelectual. Su escepticismo, su armadura, había sido perforada por una astilla de basalto. Se sentía desestabilizado, vulnerable. Se aisló. La losa de basalto se convirtió en su única compañera. Días y noches se fundieron en un torbellino obsesivo. No comía, apenas dormía. El campamento seguía su ritmo, pero para Sergio, el mundo exterior había dejado de existir. La lucha no era una cuestión de mero intelecto ahora. La verdad inscrita en la piedra lo confrontaba con una cruda intimidad, una cercanía que lo perturbaba. La losa no emitía energía, no brillaba con luz mágica, pero la palabra inscrita, revelada a través de su propio esfuerzo académico, resuelta por su erudición, resonaba en él. Era la fuerza de un mensaje personal. Su mente, habituada a la objetividad y a la distancia, chocaba violentamente con aquella invitación a la cercanía, a la fe. Era una lógica diferente, una verdad que desmantelaba sus propios argumentos racionales. Con un temblor en las manos, finalmente descifró el texto completo de la segunda capa. La traducción final se desplegó ante sus ojos. No en tablas de piedra, sino en el corazón de carne, grabaré mi ley. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. No era una regla muerta, era una declaración de relación, una promesa de pertenencia, un llamado a la rendición del corazón. La losa, el objeto material, un legado de un tiempo antiguo, albergaba un mensaje vivo, un patrón divino que él, en su arrogancia intelectual, había ignorado. Lo había tenido frente a sus ojos, tan tangible, tan físico como cualquier otro artefacto, pero había sido ciego a su significado más profundo. Sergio se desplomó en su escritorio, agotado, perturbado hasta la médula de sus huesos. La fortaleza de su intelecto se desmoronaba, no por un ataque externo, sino por una verdad que emergió de sus propias manos. En ese momento, la puerta de lona se abrió suavemente. Lena entró, con 2 tazas de té caliente. El vapor, aromático,
llenó el pequeño espacio. Ella no presionó, no argumentó con sermones religiosos. Simplemente se sentó en silencio, ofreciéndole una taza. A veces, dijo con su voz suave, pienso que la arqueología es como desenterrar susurros antiguos, susurros de esperanza, de significado, no solo datos. La autenticidad de Elena, su simple presencia, sumada a la irrefutable evidencia material de la losa y la verdad viva de su mensaje, comenzaron a erosionar las últimas defensas de Sergio. La frialdad de la piedra material encerraba la calidez de una promesa inmutable, una lógica que había estado allí, esperando ser entendida, trascendiendo el tiempo. Era la gracia superando la ley. El conocimiento había sido un escalón, pero la humildad intelectual, la apertura de un corazón endurecido, era la puerta. Sergio emergió de su laboratorio días después. Sus ojos estaban enrojecidos, pero una nueva, frágil quietud se había instalado en su rostro. La losa ya no era solo un artefacto más, era un testamento, un puente. En su siguiente conferencia, ante una audiencia de académicos escépticos y compañeros curiosos, su presentación fue diferente. Todavía presentaba los datos con su rigor habitual, con su voz mesurada, pero lo hacía con una vulnerabilidad inusual que no había mostrado nunca. Habló no solo de la precisión de la traducción, sino también de la voz que encontró en el texto, del espíritu de una ley escrita en el corazón, una relación que trascendía los siglos. No fue una conversión dramática, ruidosa, con luces y sonidos celestiales. Fue el inicio de un camino, un paso, incierto al principio, hacia una fe que se abría más allá del intelecto. Su orgullo intelectual se había suavizado en una humildad incipiente. Su escepticismo, antes una barrera impenetrable, se había abierto a la posibilidad de que la verdad espiritual no negaba la objetividad, sino que la complementaba. Ahora, Sergio contempla la losa en su oficina. La luz natural, más clara y esperanzadora, ilumina su rostro con una renovada serenidad. Ya no la mira con la lupa del arqueólogo, buscando fallas o confirmaciones históricas. La mira con una profunda introspección, con el corazón abierto a la verdad de un pacto que no estaba tallado en piedra, sino prometido a ser escrito en la vida misma. Un entendimiento que lo liberaba de la soledad y la aridez que lo habían consumido. Una paz que no dependía de la ausencia de problemas, sino de la presencia de un Dios que lo había encontrado en medio del polvo y las cenizas. Una promesa grabada para siempre en la carne de su propio corazón. Si esta historia ha resonado en ti, me encantaría saberlo. Comparte en los comentarios una frase o reflexión sobre cómo la fe ha transformado una parte árida de tu vida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más historias de transformación y esperanza. Que encuentres la paz en la rendición a Cristo. Hasta la próxima.